discípulos, por qué debemos bautizar. Nos gustaría que ustedes no, se sintieran seguros de que esto es parte de la vida de un discípulo. Les digo porque por experiencia, cuando yo bauticé la primera persona, al otro día me sentía mal porque lo que me habían enseñado, me sentía que eso yo no lo podía hacer y yo decía, contra, pero eso es lo que está en la Biblia, ¿por qué me debo sentir mal por hacer algo que la Biblia dice que a los discípulos nos toca también hacer, no solo orar por la gente, no solo predicar, también era bautizar? Entonces, simplemente vamos a ver algunos versículos que ustedes hagan esto con seguridad, que puedan romper quizás con aquello que les dé temor, porque no es algo que han hecho, pero se supone que es parte de la vida práctica de un discípulo de Jesús. La importancia del bautismo, solamente voy a recorrer los puntos que ya se hablaron, ¿verdad? Cuando hablemos con las personas, es que, ¿qué ocurre allí de forma sobrenatural? Si usted le explica a la persona lo que va a ocurrir allí, usted está dándole fe a la persona de lo que Jesús dijo va a ocurrir en ese momento. Por eso no es en mi fe, o no es importante ni el que bautiza, sino que esa persona tenga fe en Jesús, en lo que Jesús va a hacer allí y que lo dice la palabra. Que eso se encuentra en Romanos 6, 3 al 11, hay muchos más versículos, pero ahí se encuentra mayormente lo que ocurre allí, que es que somos limpios de nuestros pecados, se limpia nuestra conciencia, somos crucificados con Cristo, allí muere nuestro viejo hombre, lo más brutal de todo, el pecado pierde su poder sobre nosotros, haciéndonos libres de ese pecado y esclavos, no del pecado, de Dios, y a una vida recta. El bautismo nos ayuda en esa vida de rectitud y que somos resucitados para vivir en el Espíritu. Esas son, ¿verdad? Las cosas que sobrenaturalmente ocurren allí cuando bautizamos a la persona. No, no es un simbolismo, porque la palabra no lo habla como un simbolismo. Sobrenaturalmente están ocurriendo eso que nosotros tratamos de cambiar por nosotros mismos, pero se supone que sea Jesús el que cambie estas cosas. Así que como personas que queremos hacer discípulos, ¿cómo, quién bautiza? Son mayormente las preguntas y cuándo bautizar. ¿Cómo se bautiza? Se sumerge a la persona completamente en el agua. ¿Por qué se hace esto? Porque la palabra que se utiliza, que sale como bautizó, se traduce en el griego por baptizó, que significa sumergir, ¿verdad? Porque no estuvimos allí para ver cómo lo hacían con Jesús, pero se entiende que como la palabra significa sumergir, no que se le echó agua, por eso es que entendemos que a Jesucristo lo debieron haber sumergido completamente. Eh, por lo tanto, ahí lo digo, que se entiende que cuando Juan Bautista lo bautizó, Jesús bautizaba a otras personas y sus discípulos, ellos fueron sumergidos. Hay un versículo que dice, aquí se puede quizás sobreentender en como lo dice en el versículo, dice Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, ¿te imaginas a alguien saliendo del agua? Pues no fue que se le echaste el agua. Aquí se puede sobreentender que él salió del agua. Así que quiere decir que estaba debajo del agua, se escucha obvio. Pero hay veces algunas creencias que solo es mojar a las personas y ya. Y por eso es que si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, hay que buscar cómo ocurrían las cosas en aquel tiempo y, y, y pues para nosotros se nos hace más evidente que por eso, a través de la palabra, que de esta forma es que lo debemos hacer, sumergir a la persona completamente. Le damos los versículos porque esto le da seguridad. A veces el enemigo nos ataca con dudas, ¿verdad? Con preguntas para no hacer las cosas, pero que ustedes tengan los versículos que cada vez que venga la duda, ustedes sepan, no es que ahí lo dice. En ese momento nosotros tratamos de no tener prisa. Ustedes han visto que cuando les hemos aconsejado bautizar, no tenemos prisa de que vamos para el próximo, sino de tomar tiempo para orar. A veces por esa persona no hemos orado y se le ha explicado el evangelio solamente y aprovechamos ese momento para orar por la persona en dos áreas, por libertad, porque sabemos que en ese momento el pecado está perdiendo poder sobre la persona, así que aprovechamos para que todo eso que había en la persona se vaya. Y luego, si la persona no ha recibido el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo en ese momento, usted está hablando con Dios mientras está haciendo estas cosas, yo no lo añadí, pero sería bueno añadirlo, le dice algo más por lo que usted tiene que orar. Mira, tiene algo que perdonar, la persona tiene alguna herida que sanar, ¿verdad? Fuera de esto, usted siga la dirección del Espíritu en ese momento, mientras está bautizando, hable con el Señor y dígale, Señor, ¿hay algo más que tengo que orar por esta persona?
Y a veces nos encontramos que le preguntamos a la persona, ¿usted ha perdonado? Y lo ponemos en ese momento, pues perdona hoy para que quede todo allí. ¿Quién bautiza? Pues leemos en la Biblia que quienes bautizaban a las personas eran sus discípulos, sus seguidores. Luego de resucitar, se les apareció a sus discípulos y le encomendó que todo el que creyera en él, que fuera bautizado. Así que es bien importante, como hablamos ya, no se le dice a la gente solamente cree, sino que si tú crees, arrepiéntete, bautízate y se llena el Espíritu Santo, porque era lo que Jesucristo les encomendó a ellos. Les indicó que hicieran discípulos bautizándolos. Así que si estamos trayendo a gente a Cristo y ellos te dicen, yo quiero ser un discípulo de Jesús, parte, te tienes que bautizar. Vemos varios ejemplos en el libro de los Hechos de discípulos bautizando a los nuevos creyentes, que aquí pueden buscar luego más ejemplos para que ustedes vean, ¿verdad? Allí en las Escrituras están en los Hechos. Aquí vemos en Juan 4:1 al 2 que nos habla de que cuando pues el Señor entendió que el Señor se refiere a Jesús, que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Y tiene entre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. A veces decimos, no, pero es que Jesús era el caballote, yo no me voy a poner a hacer esas cosas. Pero Jesús fue sabio porque Jesús sabía que él se iba. Si él creaba unos discípulos codependientes todo el tiempo de él, cuando él se fuera, ellos no iban a saber hacer la obra. Y Jesucristo por eso, aunque estuvo un tiempo con ellos preparándolo, después los empujó, como aquí estamos hablando que los empujamos a hacer las cosas, Jesucristo le dijo, ahora se van de dos en dos, y él no fue con ellos. En ese momento él los mandó de dos en dos. Pero él estuvo con ellos preparándolo, ¿verdad? Porque él sabía que él se tenía que ir. Y eso nos pasa cuando de momento aquí estamos practicando todos juntos, pero va a haber un momento en que el pastor no esté y a usted le llegue su amigo que le diga, mira, yo estoy triste, yo estoy deprimido, tengo problemas en mi casa, problemas en mi matrimonio, y el pastor, lo que quiere el pastor con esto es que usted se sienta con autoridad y que usted le diga, yo sé que tú tienes que entregar tu vida al Señor y sepas qué hacer, lo lleves a arrepentimiento, ores por libertad y te sientas en esa confianza de allí mismo presentarle esa puerta del reino de los cielos a esa persona. Leemos en la Biblia cuándo bautizar, vemos que debe haber un verdadero arrepentimiento. Debe haber un verdadero deseo de la persona abandonar ese pecado. Por eso a veces preguntamos cuando la gente se ha bautizado, ¿cuándo te bautizaste? Porque muchas veces pues lo hacemos porque es parte de, yo me bauticé a los 12 porque la vecina era en mi casa, ella amiga mía, todos nos estamos bautizando y pues me bauticé. Pero realmente yo me arrepentí después. Realmente yo entregué mi vida a Cristo después. Así que allí no ocurrió nada, yo no vi cambio, yo no sentí nada extraordinario. Y yo no entendía esto tampoco. Así que todos acabamos bautizándonos otra vez cuando realmente sabíamos que habíamos decidido seguir a Cristo. Por ejemplo, mi esposo se bautizó para casarse conmigo, porque no lo iban a casar si no se bautizaba. Así que ese no creía nada, en el momento todavía era medio agnóstico. Así que se bautizó porque obligado. Así, allí no pasó nada porque yo no vi transformación allí porque es que él no sabía. No, obligado no. Lleva 16 años y está obligado, bendito, pobre, pobre. Está muriendo estos nenes, son terribles. Y dice que debe ir acompañado de una decisión de apartarse de sus pecados y creer en Jesús como el Hijo enviado por Dios para su salvación. ¿Okay? Que deben creer en su muerte. Todas estas cosas se les explica a las personas. Creer que su muerte los salva al perdonarlo de sus pecados y por lo tanto los rescata del juicio que viene de Dios. Que la persona podamos entablar estas conversaciones para que estén, ¿verdad? Claro de estas cosas. Y que creer que Jesucristo resucitó, que está a la derecha de Dios y que vuelve otra vez, ¿verdad? Son cosas básicas, pero uno poco a poco va hablando estas cosas con la persona. Y algo bien importante, en la Biblia no está escrito de bebés siendo bautizados, sino de personas que voluntariamente deciden por sí mismos creer en Jesús. Así que si siempre pregunten a la gente que le digo, no, yo me bauticé, pero tú lo ves que todavía no tienen, se les hace difícil tener el carácter de Cristo. Cuando tú les preguntas, o no se han bautizado, o se bautizaron simplemente porque había que hacerlo en el momento, cualquier razón, pero no había entendimiento, no había arrepentimiento, pues nosotros sugerimos que se le explique el evangelio bien a la persona otra vez
y se bauticen. No es que van a haber 5 y 10 bautismos. Es que verdaderamente este es el verdadero bautismo, ¿verdad? Porque no es que te vas a seguir bautizando, no. Es que si lo haces con entendimiento y con esa entrega, esa rendición total, este realmente es tu verdadero bautismo. Y es importante, ¿verdad?, explicarlo para que las personas no se lleven el concepto de que vamos a hacer esto 1000 veces, no. Este es tu verdadero bautismo. Este es el día de que tú decides, yo me voy a rendir completamente a Él. Hazme libre, Dios, de mi pecado para vivir. A mí me encanta esa vida de rectitud, que está en el otro slide, esa vida de rectitud. Así que, ¿verdad? Todo esto sería bueno que sigan estudiándolo, porque cada vez que leemos en la Biblia todas estas cosas, pues nos da fe. Y que ustedes salgan de aquí, Señor, guíame a esa persona que yo tengo que ayudarla a nacer de nuevo. Y que el pastor, ustedes lleguen todos los días con noticias. Pastor, tengo otro. Yo sé que vas a traer, ¿verdad? Y a Pastora Dairen va a traerle eh, alegría, gozo a todos los que están aquí, ¿verdad? Que este esfuerzo sabemos que no va a ser en vano. Así que nada, aquí, esto era, ¿verdad?, lo sencillo que yo tenía. Ahora vamos a bautizar me dijeron, al Sol de México. Vas a tener que salir cantando porque me uní, qué mala. A veces me sale un chiste, no soy muy buena.